que viene por ahí. Entonces, espero que estén en sus casas o en un lugar seguro y que podamos compartir esta información. Vamos a estarle dando entrada a las personas que se están uniendo y mientras tanto vamos haciendo algunas informaciones generales e introducciones. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, entonces comenzamos. Este es su taller de la idea a la acción. Mi nombre es Liliana Quintero. Yo soy consultora de pequeños negocios del Centro de Desarrollo de Negocios de la Universidad de Weiner y estamos haciendo este taller y lo traemos a ustedes gracias al Centro de Excelencia Latino, que es el centro que provee recursos en español para personas que quieren comenzar un negocio o que están operando su negocio y necesitan llevarlo al siguiente nivel. Para quienes no nos conocen, para las personas que son nuevas en este taller y también para quienes nos conocen, queremos recordarles que nosotros somos el Centro de Desarrollo de Negocios, el único en Pensilvania que provee recursos e información educativa en español. Los centros de desarrollo de negocios están a través de todo el país y cada uno de los estados tiene dividido por zonas estos programas. Nosotros nos aliamos normalmente con algunas entidades estatales y con las universidades para llevar recursos, información y educación a los emprendedores y dueños de pequeños negocios de manera totalmente gratuita. Ustedes no pagan un solo dólar por estas asesorías, por los servicios de entrenamiento y educación. ¿Qué hacemos nosotros? La misión de los centros de desarrollo de negocios y especialmente de Weiner University Small Business Development Center es ayudar a su negocio a comenzar. Aquellos emprendedores que tienen una idea de negocio en su cabeza y que quieren saber cómo comenzar, que no saben cuál es el primer paso. O quienes ya tienen un negocio y quieren crecerlo y prosperar. Nosotros en este centro les ayudamos a tener todas las herramientas a través de consultoría individual, especializada con consultores expertos en diferentes temas, de manera totalmente confidencial. Eso quiere decir que toda la información que compartimos en las sesiones, durante los eventos de entrenamiento, es totalmente confidencial. No se presta para eventos de marketing ni nada de esto. Y programas educativos como este, que les provee información para ayudar a su negocio a comenzar, crecer y prosperar. Nosotros somos un recurso directo de la Oficina Federal de Administración de Pequeños Negocios. Es decir, nosotros estamos auspiciados y pertenecemos como recurso a la Oficina Federal que se encarga de apoyar a los pequeños negocios aquí en Estados Unidos. Y también nos patrocina el Departamento de Desarrollo Económico y de la Comunidad del Estado de Pensilvania, el Departamento de Protección Ambiental del Estado de Pensilvania y, por supuesto, nuestra casa, la Universidad de Weiner. Nuestro equipo, tenemos un equipo maravilloso en el Centro de Excelencia Latino, consultores con toda la experiencia, pero sobre todo con todo el amor y la disposición para apoyar a nuestros pequeños empresarios y nuestros emprendedores aquí en el estado de Pensilvania. Lenin Agudo, nuestro director. Mónica Herrera, nuestra amiga que maneja toda la parte de becas y de presupuesto. Zach, que está con nosotros hoy, ayudándonos en este webinar, quien nos va a acompañar en el chat. Así que todas las preguntas que ustedes tengan, podemos hacerlas en el chat, vamos a tener espacio para poderlas contestar y para poder interactuar. Y quien les habla, su servidora Liliana Quintero, consultora de negocios bilingüe. Soy certificada Kaufman para apoyo a pequeños negocios y bueno,
con toda la disposición para ayudarlos. Quiero solicitarles, quiero pedirles que mientras estemos en la presentación mantengan sus micrófonos apagados, utilicen la caja de chat para hacer sus preguntas, para interactuar, para intercambiar datos y vamos a tener, como les mencioné, un espacio para poder conocernos y para poder compartir experiencias. Bueno, muy bien. El tema de hoy entonces, de la idea a la acción, 6 pasos para comenzar su negocio. Y quiero saber un poquito de ustedes. Yo les tengo aquí una visual de quienes nos están acompañando. Si ustedes pueden abrir la cámara y estar visibles un poquito, maravilloso. Con eso nos sentimos un poco más cerca. Y quiero comenzar con esta pregunta. Quiero saber cuál es su negocio. Pueden levantar la mano, ya voy a dejar de compartir la pantalla. Y sobre todo, ¿cuál es el mayor reto que usted como empresario o como emprendedor ha encontrado al momento de emprender? ¿Qué es eso que ha sido lo más difícil con lo que usted se ha encontrado al momento de pronto pensar en planificar su negocio o si es que ya abrió su negocio, cuál es ese mayor reto con el que se ha encontrado? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla, quiero verlos acá. Oh, wow, tenemos muy buena audiencia, muchas gracias por participar y quiero escucharlos. Ahora sí podemos abrir los micrófonos y nos cuentan cuál es ese reto o la parte más difícil con la que se ha encontrado al momento de emprender. ¿Quién quiere participar? De pronto abrir la cámara. Adelante, Yo. don Alife. Adelante, Hola, bienvenido. hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Herman Briones Pérez. Ah, Estoy intentando abrir una compañía de concreto. Hago concreto comercial como concreto residencial. El detalle es, quiero saber cómo iniciar, o sea, los pasos para obtener contratos directos del cliente, para no trabajar para otra compañía, pues porque te pagan muy poco las otras compañías. Ok. Para obtener contratos Ujú. comerciales o estatales. Sí, comerciales o residenciales, cualquiera de los dos, pero tener directos, porque si trabajas a otra compañía te los pagan más pocos, siempre trabajas más y pues el dinero pues no se queda a los otros contratistas. Excelente. ¿De dónde nos acompañan? ¿Desde dónde nos está acompañando? Desde Raleigh, Norte Carolina. Ah, excelente. ¿Y cómo se enteró de nosotros? Nos acompañan de todas partes, de todos los estados. ¿Cómo se enteró del programa? Por una amiga, por una amiga. Perfecto. Bueno, pues bienvenido. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del marketing, de la planificación y seguramente esas inquietudes las vamos a solucionar a medida que vamos avanzando en el seminario. Bienvenido y espero pues que todas las inquietudes estén solucionadas. Siéntase libre de usar la caja de chat si a medida que vamos avanzando en el tema presenta una inquietud puntual o tiene alguna pregunta. Bueno, ¿quién más? ¿Cuál ha sido ese reto con el que se han enfrentado, la parte como más difícil de emprender? Adelante, Leslie, bienvenida. ¿Tiene apagado el micrófono? Ahora sí. No la escuchamos, no la escuchamos. Bueno, si quiere puede escribir en el chat y aquí pues leemos su respuesta. Puede escribir de pronto en el chat, perfecto. Y mientras escribe, más dándole la palabra a alguien más. ¿Quién más quiere participar? ¿Cuál ha sido ese mayor reto con el que se han tenido que enfrentar? Vamos a ver. ¿Quién levanta por ahí la mano? Nieves, bienvenida, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo ya tengo desde hace poquito creada la empresa y mi mayor reto es encontrar clientes, empezar a conseguir esos primeros ingresos, ¿no? Pues que para eso todos creamos una empresa. Entonces, conseguir clientes y empezar con esos pequeños ingresos de inicio, creo que es lo que más me está costando.
Bueno, pues muchas gracias por participar. Creo que es como lo más difícil que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y es como la parte más que tiene más incertidumbre al momento de la planificación. Entonces, aquí vamos a aprender un poquito acerca de cómo esa planificación nos ayuda no tanto a dejar de sentir esa incertidumbre o no con la planificación van a aparecer los clientes mágicamente, pero sí a tener en cuenta varios escenarios y que podamos poner en un plano todas esas alternativas que tenemos para poder asegurar que los clientes correctos llegan a comprar nuestro producto y que podemos hacer las cosas de manera acertada. Entonces, sí, definitivamente conseguir clientes es uno de los mayores retos. Muchísimas gracias, Nieves, y seguramente muchos acá nos sentimos identificados con eso, ¿verdad? Sí, pueden levantar la mano, poner un emoticón, si es que nos sentimos identificados con eso. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, Ascensión. Entonces, Leslie dice que ha tenido dificultad con el marketing, con el mercadeo. Tiene una empresa de nutrición, oh, wow, de nutrición holística. Es coach y asesora y quiere traer los clientes dentro de la comunidad y también Reiki, terapia Reiki, ofrece terapia Reiki. Excelente. Bueno, me encanta de lo que escribiste, que es muy específico. Tiene un mercado bien específico. Esa es una parte muy importante cuando estamos planificando. Muchas veces cuando ofrecemos un servicio muy general y digamos que tenemos un amplio espectro de a quién le estamos ofreciendo, es mucho más difícil que cuando lo tenemos tan filtrado e identificamos un producto específico que soluciona las necesidades de un cliente o de un nicho de cliente específico. Entonces, definitivamente el tema del marketing también es una parte súper importante que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar de eso aquí en el seminario, pero también tiene como muchas partes en las que debemos capacitarnos. Ahora, como todos ustedes saben, el marketing digital es como el que me ha mandado la parada, ¿verdad? O sea, quien no está en la web, quien no promociona sus productos a través de las plataformas virtuales, pues tiende a estar un poco en desventaja de los otros negocios que pues sí lo hacen. Entonces vamos a aprender un poquito de eso. Bueno, Mónica, desde California, crear una empresa en tener transporte, distribución de mercancía de la empresa y el distribuidor o el cliente final. Conocer paso a paso para la creación de la compañía. Mónica, estás en el lugar correcto. Y si quieres abrir el micrófono y compartir un poquito más acerca de eso, pues bienvenido. Bueno, mientras Mónica se prepara, no sé si alguien más, antes de comenzar, quiere compartir un poquito su experiencia. ¿Cuál ha sido ese mayor reto y esa parte más difícil para comenzar su negocio? Eliana, adelante. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Restrepo, estoy en Filadelfia, Pensilvania. Qué gusto verte, Lili. Nos hemos encontrado de pronto en algunas reuniones de mujeres juntas o algo así. Posible, sí, señora. Sí, Qué bueno que nos acompañas eh, hoy. sí, señora. Tengo una compañía de pintura hace 2 años y medio con mi hermano. Nos llamamos Restrepo Painting and Remodeling. Ya estamos caminando, ya estamos avanzando, llevamos 2 años en este caminar. Hubiera querido conocer esto antes porque me ha tocado muy duro, porque es aprender sobre el camino. Y aprender sobre el camino en este tipo de negocios es muy duro. Entonces, ¿qué me ha costado mucho? El tema de los seguros. Para estos trabajos exigen muchos seguros. El seguro del Workers' Compensation, que es el de los trabajadores, el liability, que es el de los daños. O sea, eso me ha costado bastante. Y el tema de marketing, definitivamente conseguir clientes ha sido bien complicado. Y nos tenemos que cuidar mucho de las redes sociales también. Sabemos que el que no está en redes sociales, pues no vende, pero las redes sociales también a mí me han intentado hacer fraudes en varias oportunidades porque no falta la persona que dice que es un cliente y lo que quiere es hacerle un fraude a uno, quitarle los pocos pesos que uno se ha ganado en lo que va haciendo.
Y lo mismo que el primer participante, el primer compañero, tratar de buscar ingresar a la parte comercial. Él tiene toda la razón. Casi siempre estas pequeñas empresas y sobre todo que somos latinos, empezamos trabajando para el más grande. Nosotros somos los pescaditos y el tiburón grande nos va comiendo, nos va absorbiendo porque nos dice trabaje para mí y obviamente el dinero no es el mismo. Y el trabajo de nosotros ya va quedando pues por menos dinero, por menos plata. Qué bueno sería uno poder saltarse ese contratista grande y poder estar uno directamente con esas personas. Mi objetivo es, tengo mucho residencial, el objetivo nuestro es llegar a la parte comercial, porque la pintura en la parte comercial no para durante todo el año. La residencial, cuando empezamos a cambiar al invierno, frenamos mucho, porque las personas no pintan sus casas en invierno. Entonces, en este momento tengo trabajo, pero en unos meses se me empieza a mermar el trabajo. Entonces es tratar de estabilizarnos todo el año y la única manera que he visto en este caminar es ingresar a la parte comercial, que es un poco difícil y las personas que ya están ahí pues cubren su nicho y no quieren que nadie los mueva de ahí y es muy difícil que te den participación a ti como pequeño. Bueno, pues muchas gracias por compartir, Eliana, y definitivamente, sí, cuando nosotros empezamos un negocio, la idea es planificar, tener toda esta información y empezar a planificar. Pero también definitivamente el mayor conocimiento nos lo da la experiencia, ¿cierto? Entonces, fíjate todas estas situaciones que nos has compartido, ya digamos que el tema de identificar los contratistas y cuáles son un poquito de esos retos y todo esto se hace mientras vamos en el camino, ¿sí? Es súper importante planificar, aprovechar todas estas herramientas, tener la información adecuada, ¿verdad? Pero también empaparse del sector, no solamente lo académico, sino empaparse de información, de cómo lo hacen negocios que hacen lo mismo que yo, aplicar lecciones aprendidas, tanto las buenas como las malas. Todo eso hace que nosotros crezcamos como emprendedores y que nuestra empresa tenga esa experiencia que podamos utilizar y pues digamos que brindarle a nuestros clientes. El camino no es fácil, sobre todo cuando tenemos, digamos que competidores que ya han pasado una trayectoria, cuando hablas de los contratistas grandes, pero también digamos que entre más pronto comenzamos, más pronto terminamos, ¿verdad? Entonces todo es un proceso. Te felicito porque ha sido la constancia definitivamente es lo que nos identifica, no solamente a nosotros como empresarios, sino como empresarios hispanos, inmigrantes que llegamos aquí sin conocer, sin hablar el idioma. Entonces, todo eso definitivamente nos hace que nos cueste un poco más de trabajo y tengamos que hacer un esfuerzo adicional, pero también que podamos llegar paso a paso a donde queremos llegar. Entonces, este es el primer paso. Quiero felicitarlos a todos porque el tener la información, el buscar ayuda, definitivamente nos ayuda a que podamos empezar el negocio con pie derecho. Muchas gracias, Eliana, y espero pues que toda esta información te sirva. Bueno, vamos a escuchar la última intervención antes de comenzar. Vamos a ver, aquí tenemos a Brunilda, enfermera hispana de servicios privados. Bienvenida, Brunilda, claro que sí. Y quiero saber qué hacer para usar un apartamento que tiene mi padre que no usa. Si quieres compartirnos un poquito más acerca de tu inquietud, puedes abrir el micrófono y compartir si estás disponible para poder contestar tu pregunta. Bueno, mientras Brunilda se prepara, quiero empezar entonces a compartir un poquito acerca de la información. Entonces les recuerdo, mientras estamos en la presentación, les recomiendo tener los micrófonos apagados, pero podemos usar la caja de chat y vamos a tener otro espacio para compartir. Bueno, vamos a compartir aquí mi pantalla. Muy bien. Y vamos a comenzar. Entonces, de la idea a la acción. Muchos de nosotros tenemos una idea de negocio
O, como es el caso de Eliana, ya tenemos un negocio andando, pero digamos que nos saltamos algunos pasos antes de comenzar. Entonces queremos como empezar a organizar y queremos empezar a saber cómo lo podemos ir planificando para poder crecer mi negocio de una manera adecuada. Yo he diseñado esta gráfica de 6 pasos que nos van a ayudar a tener una visión general de qué es lo que yo debo empezar a tener en cuenta para poder planificar y llevar mi idea de negocio a una acción o a un plan concreto. Y el primer paso es establecer la visión. Como siempre, nosotros como empresarios y nosotros como emprendedores nos identificamos por empezar a tener muchas ideas, poder tener, queremos hacer todo ya, pero a veces cuando comenzamos un negocio nos estamos dando cuenta que no es lo que esperábamos o que si nosotros comenzamos un negocio para tener, por ejemplo, más tiempo libre, para poder ser más independientes, nos chocamos con la realidad y es que estamos trabajando de pronto más tiempo del que trabajábamos como cuando éramos empleados, o es que ya no tenemos tiempo para la familia. Entonces, el establecer esa visión personal, establecer unas metas, qué es lo que yo quiero a nivel profesional, a nivel personal, cómo afecta este nuevo proyecto, este nuevo negocio a mi vida familiar. Es muy importante hacer esa evaluación de qué es lo que yo quiero, hacia dónde quiero llegar y qué implicaciones tiene, ¿cierto? Algunas de las cosas que yo debo tener en cuenta o de los aspectos que yo debo tener en cuenta para saber si mis metas personales o profesionales están de acuerdo con mi concepto de negocio, es poder empezar a hacer un listado de las cosas que son importantes para mí o que rigen en este momento mi realidad. Por ejemplo, si es que mi concepto de negocio, yo quiero poner un restaurante porque yo hago una comida deliciosa, yo estoy trabajando ahorita como empleada de un restaurante y lo que yo quiero es que poder tener independencia, no trabajar para otras personas, poder manejar mi horario de trabajo, poder dedicarle tiempo a mi familia, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber, si es que eso que yo quiero lo voy a cumplir poniendo mi propio restaurante, ¿cierto? Entonces, resulta que si yo voy a poner mi propio restaurante, entonces yo voy a tener que estar abierta de 7 a 7, mi restaurante, tengo que estar pendiente de mi restaurante. No voy a poder tener vacaciones. Voy a tener que sacrificar de pronto tiempo con mi familia. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a hablar, bueno, si es buena idea o cuáles serían otras alternativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si yo comienzo de pronto con un negocio de catering o atendiendo eventos los fines de semana? Entonces, cuando yo hago ese análisis en donde hago una lista de mis prioridades a nivel personal, a nivel profesional, cosas que son importantes para mí, que van de acuerdo con mis metas personales y que va de acuerdo un poco con lo que yo quiero al poder poner un negocio, al ser empresario. Empiezo yo a darme cuenta cómo es la mejor manera de poder comenzar un negocio o si este es el momento o no, ¿cierto? Entonces, los invito a que hagan primero que todo, quienes tienen solamente la idea de negocio, esa reflexión. ¿Cuál es el negocio adecuado para mí? Teniendo en cuenta mi horario laboral, qué es lo que yo quiero, tener mayor flexibilidad porque tengo hijos, porque quiero dedicarle más tiempo a mi familia. La ubicación. De pronto mi negocio, como lo estoy planteando, requiere que yo me vaya de viaje. Entonces ahí digamos que no va tan de acuerdo como con esa perspectiva de poderle dedicar más tiempo a mi familia. De pronto el concepto de negocio que yo quiero va un poco en contra de la ética, creencias, normas, todos esos aspectos son importantes y solamente al analizarlos en esta primerísima etapa es que yo me puedo dar cuenta si ese es el negocio correcto, si la manera como yo lo estoy pensando es la manera como puedo comenzar o no.
o yo tengo que replantear el momento, replantear el tipo de negocio, replantear la manera como yo voy a comenzar ese negocio. Entonces, eso es lo primero, tener como una visión de cómo mi visión personal va de acuerdo con ese concepto de negocio, como yo lo estoy visualizando en ese momento. Bueno, aquí tenemos varios comentarios en el chat. Muchísimas gracias por su participación. Ya vamos a tener el espacio para poderlo compartir. Bueno, entonces eso era como ponerlos un poquito en contexto. El primer paso siempre debe ser aterrizar. ¿Esto es lo que yo quiero o no? Una vez yo sé, tomo la decisión de ir o no ir con el concepto de negocio, ¿verdad? O de la manera como yo quiero hacerlo. Entonces ya empiezo a modelar mi idea de negocio y a establecer varios aspectos importantes, como lo es la propuesta de valor. No sé si ustedes han escuchado y los leo en el chat acerca de la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? ¿Cómo yo puedo definir la propuesta de valor y poder atender las necesidades de los clientes, ¿verdad? Y en la propuesta de valor se define como eso, como qué es lo que yo estoy resolviendo, cuál es la necesidad que yo estoy resolviendo con mi producto, ¿verdad? Siempre cuando nosotros tenemos una idea de negocio, surge esta iniciativa a partir de cumplir una necesidad, resolver una necesidad. ¿Verdad? Siempre que nosotros decimos, bueno, voy a poner un restaurante o de comida colombiana. Es que yo no he visto acá, es que el más cercano es a 15 millas. Siempre cuando nosotros tenemos una idea, sale como en respuesta de una oportunidad, porque no hay, porque los que hay no cumplen con ciertos requisitos. Entonces tenemos que empezar a definir qué es exactamente lo que yo resuelvo, esa necesidad, con mi producto, para poder definir la propuesta de valor. Y además, ¿cuáles son esas características y beneficios que hacen que mi cliente prefiera mi producto? Entonces, no solamente es qué es lo que yo voy a ofrecer, sino cuáles son esos beneficios y por qué mi cliente vendría a comprarme a mí y no a otros restaurantes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, después de identificar mi visión personal, si es que voy con la decisión o no, el primer paso para modelar el concepto de negocio es definir la propuesta de valor. Y estas preguntas seguramente les van a ayudar a empezar a identificar eso. ¿Qué es lo que yo estoy resolviendo? ¿Cuál es la necesidad que estoy resolviendo al lanzar mi producto? ¿Verdad? ¿Y qué es eso que me va a diferenciar? Y acuérdense bien de esta palabra, diferenciar de mis competidores, porque ahí es donde va a estar la clave de la deseabilidad y la viabilidad de mi producto. Esto que ustedes ven aquí en pantalla se llama el lienzo de modelo de negocio y es una herramienta que utilizamos para poder empezar a hacer ese modelamiento y a definir ese concepto de negocio. Cuando nosotros estamos pensando en diferentes aspectos como a quién le voy a vender, cómo voy a conseguir clientes, fíjense que muchas de las preguntas se orientaban a eso. El mayor reto es cómo conseguir clientes. Ok, listo. Entonces, dentro de la etapa de planeación, yo necesito empezar a definir cómo es que yo los voy a conseguir. Pero sobre todo, ¿quién es mi cliente? ¿A quién es que yo le voy a ofrecer mi producto? ¿Y cuál es la necesidad que yo voy a resolver? Entonces, dentro de esa etapa de planeación, que vamos a hablar un poquito más adelante en detalle, la propuesta de valor es el corazón de ese modelo de negocio. Cuando yo defino cuál es la necesidad que yo voy a satisfacer y el beneficio que yo voy a dar a mis clientes con mi producto o servicio, ya estoy modelando el core o el corazón de mi modelo de negocio. Yo ya tengo casi que todas las respuestas a mis inquietudes, ¿verdad? Entonces, la definición de esa propuesta de valor como segundo paso viene siendo como ese corazón o ese marco sobre el que yo
empiezo a poner todas las fichas y todas las piezas del rompecabezas que vamos a armar, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a desglosar? ¿Cierto? Entonces ya sabemos que es una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad que vamos a satisfacer? Pero a partir de preguntas, nosotros podemos empezar a definir y a darle como más forma a esa propuesta de valor, como para empezar con ese segundo paso. Entonces, cuando nosotros hablamos de una propuesta de valor, no es la descripción del bien o servicio. Yo vendo empanadas. Ok, listo. Personas o negocios que venden empanadas, hay muchas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de ese producto o servicio? Empezamos a indagar, a preguntarnos. ¿Cuál es la necesidad del mercado que vamos a satisfacer? Empanadas colombianas en el área del sur de Filadelfia, de tales y tales características. Ahí ya empezamos a modelar y a filtrar un poco más esa necesidad que estamos satisfaciendo. ¿Cuáles son las características que hacen que mi producto sea único? ¿Por qué dentro de todos los negocios de empanadas colombianas mi cliente va a venir a comprarme a mí y no a otro? Por el ají. El ají que yo hago es delicioso, las empanadas que yo hago son deliciosas y definitivamente el ají es ese diferenciador que hace que mis clientes vengan a comprarme las empanadas a mí y no a los otros 100 negocios de empanadas. ¿Es nuestro producto o servicio necesario para el mercado? Y esto es muy relativo. Necesario no quiere decir que cumpla una necesidad básica, sino que cumpla la necesidad específica de ese cliente. Entonces, ¿cómo se vuelve una necesidad para mi cliente, para ese mercado? Puede ser que para otros no, pero para ese mercado que yo escogí. ¿Cuáles son esas limitaciones? También tenemos que pensar, bueno, ¿cómo es que yo lo voy a ofrecer? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de expansión para poder ofrecer mi producto de la manera como yo quiero y con ese diferenciador? ¿Y qué productos o servicios relacionados podríamos ofrecer ahora o en el futuro? Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a pensar en crecer mi negocio? No solamente vendiendo empanadas, sino que también de pronto ofreciendo otro tipo de productos que vayan de acuerdo a la meta que yo me pongo para poder crecer mi producto. Entonces, estos son algunas preguntas que debemos tener en cuenta que nos van a ayudar sobre todo a definir la propuesta de valor y a saber si es que yo con mi producto o servicio estoy cumpliendo una necesidad, a quién le voy a suplir esa necesidad y cuál va a ser ese diferenciador que va a asegurar que mis clientes lleguen, ¿cierto? Entonces, básicamente esa pregunta de cómo consigo clientes viene respondiéndose desde acá, escogiendo desde la planificación cuál es el cliente al que yo voy a atender y cómo voy a cumplir sus necesidades. Bueno, muy bien, eso es la propuesta de valor. Si tienen preguntas, hasta aquí podemos hacer una pausa, vamos a mirar el chat. A ver, tenemos mucho por aprender en ese tema también, el acceso al capital. Sí, señora, Juana tiene toda la razón. Reúno todos los requisitos, permisos desde hace muchos años, pero no puedo cumplir con las demandas de mi trabajo. Ahora tengo un pequeño restaurante donde puedo continuar un establecimiento, mi negocio físico. Entonces, ¿cuáles son como los requisitos para establecer un negocio físico? De eso también vamos a hablar más adelante. Bueno, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Miro acá si de pronto alguien levanta la mano o quiere hacer algún comentario o tiene pregunta o continuamos. Muy bien. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? Ok, muy bien. Continuamos. Después de que nosotros establecemos la propuesta de valor, ya sabemos cuál es ese diferenciador, cuál es la necesidad que vamos a satisfacer. Entonces comenzamos con la etapa de planeación y creo que muchos de ustedes han escuchado acerca del plan de negocios, ¿verdad? Entonces ya tenemos que empezar a planificar y a
poner todas esas fichas del rompecabezas en su sitio. Pero, ¿qué es el plan de negocios? Cuando nosotros hablamos de plan de negocios, no es solamente ese documento que nos piden de pronto en el banco o que nos pide la persona que nos va a rentar el espacio para el restaurante o la persona que nos va a rentar la oficina donde vamos a poner el nuevo negocio, ¿verdad? El plan de negocios es la hoja de ruta, el mapa de navegación, lo que va a definir hacia dónde voy, son los recursos que yo necesito, cuáles son los que yo tengo y qué es lo que yo voy a ofrecer en mi negocio. O sea, este es el documento maestro de planificación de mi nuevo proyecto, de mi negocio. En ese plan de negocios nosotros vamos a definir 3 cosas muy importantes al momento de comenzar un negocio. Y es la deseabilidad de mi producto o servicio, es decir, es un producto que la gente quiera, que la gente esté dispuesta a comprar. ¿Cuánto van a pagar mis clientes para poder comprar mi producto? Entonces, esa deseabilidad es clave y esto lo vamos a definir dentro de los componentes del plan de negocios. La viabilidad. ¿Es posible que yo pueda hacer este negocio? Hola, mi vida. La viabilidad y la rentabilidad. Cuando nosotros estamos pensando en comenzar un negocio, estamos haciéndolo para poder generar ingresos, ¿verdad? Para poder generar una utilidad. Entonces, ¿qué tan rentable va a ser mi negocio? ¿Cuánto me va a costar? Pero también, ¿cuánto voy a recibir? Lo que voy a recibir por vender mi producto o servicio será suficiente para poder cubrir los costos del negocio. Entonces, eso también no lo va a decir el plan de negocios y es parte de esa planificación que nosotros debemos tener. Hacer un plan de negocios requiere de muchos aspectos y de tener en cuenta mucha información, pero también existen herramientas y podemos encontrar, también depende del objetivo que nosotros tengamos para poder hacer esa planificación. Vamos a encontrar 2 tipos de plan de negocios y uno es el plan de negocios tradicional, que es el que conocemos como el documento en donde describimos nuestro producto, que definitivamente es importante de acuerdo a cómo lo vamos a utilizar, pero también vamos a encontrar una herramienta que nos va a ayudar a hacer un plan de negocios ágil y es el que se recomienda al momento de comenzar, cuando tenemos esa idea y no sabemos cómo comenzar y cómo organizar los diferentes aspectos para poder empezar a planificar. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El plan de negocios tradicional lo solicitan por lo general las organizaciones financieras cuando vamos a solicitar un préstamo, lo solicitan de pronto organizaciones estatales que lo ponen como requisito cuando estamos participando por algún subsidio, por algún grant o por algún, digamos que, beneficio. Es un documento que definitivamente nos van a pedir. O si es que estamos ya de pronto en la etapa de ejecución y queremos rentar un espacio, es posible que el landlord o la oficina de bienes raíces que se encarga de la administración del edificio nos pida un plan de negocios con cierta información. Entonces, para eso es bueno saber cuáles serían como los temas o de qué se compone el plan de negocios. Entonces, normalmente un plan de negocios tradicional presenta un resumen ejecutivo, que es en donde nosotros vamos a decir de una manera corta y concreta cuál es el objetivo de ese documento, hacia quién va dirigido y cuáles son como los principales aspectos que vamos a tocar. La descripción de la empresa, muchas veces anexamos como el resumen o el background de los dueños del negocio.
en dónde va a operar la empresa, a qué se va a dedicar, la dirección, etc. Análisis de mercado, y aquí es donde empezamos un poco a pecar de no sé cómo conseguir la información, o empezamos a conseguir recursos en Internet y solamente hacemos copiar y pegar, y ahí es donde empezamos a patinar con ese documento. El análisis del mercado es esa investigación que nosotros debemos hacer previo a poder comenzar nuestro negocio. El conocimiento de no solamente nuestro cliente, sino nuestros competidores. Cómo lo están haciendo nuestros competidores, cómo se comporta nuestra industria, cómo está, digamos que la economía, para que nosotros podamos determinar la viabilidad, y recuerden ese concepto que vimos al comienzo, de nuestro producto. Hay muchas herramientas que en este momento están online, y la inteligencia artificial definitivamente ha sido clave para poder conseguir estadísticas, datos acerca de la industria, etcétera. Entonces, esto puede ser también un buen recurso para que nosotros podamos completar esto. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quiénes van a ser los miembros del equipo? Los roles que se van a cumplir y las responsabilidades. ¿Qué es lo que yo voy a vender? Productos y servicios. ¿Cómo lo voy a vender? La proyección financiera. Y ojo con esto, porque esto determina la rentabilidad de mi negocio. Cuando yo estoy haciendo una planificación, es importante, o definitivamente es la parte más importante de la planificación, es la proyección financiera. Saber cuánto me va a costar, cuánto voy a gastar mensualmente para poder operar mi negocio y cómo voy yo a recuperar esa inversión. Cuánto voy a vender, hacer unas proyecciones, cuál va a ser mi punto de equilibrio, lo mínimo que yo voy a vender o que debo vender para poder cubrir los costos básicos de mi negocio y los gastos de mi negocio. Y sobre todo, si es que yo no tengo capital, y por aquí lo mencionaba Juana, ¿quién me puede prestar el dinero? ¿Cuáles son esos recursos y esas fuentes de financiación que yo tengo para poder costear eso? Pero fíjense que todo eso viene amarrado. Si es que yo ya sé exactamente cuánto necesito y cuánto voy a proyectar vender, es mucho más fácil para mí poder acceder a capital y conseguir una entidad financiera que me pueda apoyar. Entonces, esto es en cuanto al plan de negocios, es definitivamente un documento que nos va a decir todos estos puntos claves de mi negocio, de mi punto de servicio. Y este es el plan de negocios ágil, o el lienzo de modelo de negocio. Esto se conoce por sus siglas en inglés, el BMC o Business Model Canvas. No sé si alguien ha escuchado acerca de esta herramienta, aparte de mis alumnas actuales por acá, que las tengo por acá. El propósito de este lienzo de modelo de negocios es para nosotros que estamos comenzando a tener la idea, que no sabemos por dónde comenzar, poder empezar a unir todas estas piezas y poder tener diferentes aspectos en cuenta para poder hacer esa planificación. Entonces, fíjense que aquí tenemos los tres aspectos que vamos a definir de nuestra idea de negocio, de nuestro plan, ¿verdad? Entonces, la viabilidad de mi producto o de mi servicio, la deseabilidad del producto que yo voy a vender, de mi negocio, si es que realmente mis clientes lo van a comprar, si es que yo puedo suplir esa necesidad. Y la rentabilidad. Como veíamos en los slides anteriores, el core de esto, el corazón de esta planificación, es definir la necesidad que yo voy a cumplir y esa propuesta de valor con la que yo voy a atender a mis clientes, ¿verdad? Y el primer paso para poder definir eso es saber a quién le voy a vender. Eso se llama definir el segmento del mercado.
Entonces, el segmento del mercado no es solamente definir si es que es un negocio de comida. Bueno, no, todo el mundo necesita comida. Bueno, ok, ¿qué tipo de comida voy a vender y cuál es ese segmento del mercado que realmente me va a comprar? Ahí ya, como hablábamos antes, al filtrar, al filtrar o al segmentar el tipo de cliente al que yo le voy a dirigir, entonces yo voy a ser más específica en la necesidad que voy a cumplir y por supuesto va a ser mucho más fácil establecer estrategias para poder venderle. Va a ser mucho más fácil establecer cómo le voy a vender, si utilizando el marketing digital a través de cuáles redes sociales. Si es que yo le vendo solamente a empresas, alguien me mencionaba por ahí, es que para mí es mucho más fácil venderle a negocios, la pintura comercial, Eliana mencionaba, que la pintura residencial. Bueno, entonces yo quiero dirigirme a empresas, no a personas, ¿verdad? Voy a compartir la presentación, efectivamente, Fernando, y les quiero mencionar, haciendo un paréntesis, esta sesión está siendo grabada y la vamos a poner en nuestro repositorio de productos de videos para que ustedes puedan verla más adelante también. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Los segmentos de mercado nos ayudan a eso, a definir el cliente específico al que le vamos a vender y por supuesto las estrategias y canales específicos que yo voy a utilizar para poderlo vender, ¿cierto? ¿Cómo me va a relacionar con mi cliente? ¿Cuáles son esos recursos que yo necesito? Entonces, fíjense que teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos, ya empezamos a solucionar varias de las inquietudes que nos pueden, que nos están, digamos que ahorita surgiendo al momento de querer presentar o comenzar un negocio. Parte importante, muy importante de la planificación es la planificación financiera. Voy a devolverme aquí a nuestro lienzo de modelo de negocio y fíjense que la rentabilidad es una de las partes más importantes. Saber cuánto me cuesta, cuánto es que tengo que gastar mensualmente para poder operar mi negocio, pero sobre todo cuánto voy a generar en ingresos para poder cumplir o suplir estos gastos. Esto lo vamos a tener, esta información en la etapa de planificación, la tenemos cuando nosotros empezamos a separar esa información financiera. Es decir, cuando empezamos a definir cuáles son mis costos iniciales, cuáles son mis gastos mensuales y hacer una proyección de ventas de los primeros meses. Bueno, todos estos temas, fíjense que empezamos a tocar varios temas. Son un vistazo general, como yo les mencioné al comienzo. Cada uno de estos temas es necesario que lo vayamos tocando en detalle, que nos vayamos informando y para eso tenemos varios recursos y varios entrenamientos específicos que seguramente les van a servir para llevar este paso a paso. Cuando nosotros estamos planificando las finanzas de nuestro negocio, estamos preparándonos para llevar una contabilidad, para poder llevar un seguimiento tanto de los costos como de los gastos, como de los ingresos de nuestro negocio, que es una parte fundamental, no solamente en la planificación, sino en la administración de nuestro negocio. Estas son 3 recomendaciones que le hacemos normalmente a nuestros pequeños empresarios y a nuestros emprendedores que garantizan que las finanzas de su negocio van a comenzar de una manera organizada. Lo primero es identificar los costos y los gastos del negocio, como ya lo definimos. Pero sobre todo empezar a separar los gastos comerciales de los personales. Y este es un error que muy comúnmente cometemos. Nosotros comenzamos un negocio y la plata que entra o el dinero que entra
la venta de los productos o servicios entra derechito a nuestra cuenta personal y sin saber qué entró ni a dónde, nosotros sacamos para pagar el colegio de los niños, pues sacamos para pagar el mercado y entonces no hay un seguimiento de qué es lo que realmente está entrando por concepto de mi negocio. Ahí ya empezamos a no saber, a no tener la información o las herramientas para saber si es que estoy ganando dinero o perdiendo dinero. Entonces, el tema de la rentabilidad ya no la vamos a saber. Para eso se aconseja abrir una cuenta bancaria separada para el negocio. Debe ser una cuenta bancaria separada de la cuenta bancaria personal. Y para esto, digamos que es clave que lo podamos tener la empresa formalizada y pues registrada ante el Departamento de Estado, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, separar los gastos comerciales de los personales, llevar finanzas separadas de mi negocio. Es el primer consejo. Lo segundo, llevar unas cuentas claras con el IRS. No hay nada más perjudicial para un negocio que comenzar con deudas de impuestos. Cuando nosotros comenzamos con deudas de impuestos, definitivamente no van a ser unas empresas exitosas, porque la IRS tiene, así como tiene muchos beneficios para quienes declaran impuestos, también tiene unas multas bien complicadas y digamos que penalidades bien complicadas para quien no paga impuestos. Entonces, comenzar con el pie derecho con el IRS definitivamente es clave para poder garantizar el crecimiento del negocio. Y lo tercero, sobre todo para las corporaciones, que ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y lo tercero es garantizar que usted tenga un sueldo. Y no con eso me refiero a que tengamos, ya mágicamente vaya a aparecer el dinero para un salario, para los dueños. Normalmente, cuando nosotros comenzamos un negocio, tendemos a creer que no nos vamos a pagar, que nosotros sacrificamos nuestro tiempo. Y resulta que cuando nosotros comenzamos un negocio y empezamos a sacar dinero para pagar las cuentas, para pagar el celular, para pagar la gasolina, ahí sí nos estamos pagando. Lo que pasa es que no estamos haciendo el seguimiento adecuado de cuánto es que nos estamos pagando. Entonces, la idea es poder establecer un salario semanal, mensual, un monto, que nosotros podamos identificar qué es lo que necesitamos, podamos empezar a hacer una proyección para poder saber cuánto es que debo generar para que mi empresa cumpla ese objetivo de rentabilidad, ¿sí? Entonces, siempre, y yo digo esta frase, nosotros estamos creando la empresa para que la empresa nos mantenga, no para mantener la empresa. Entonces, esas tres cosas son muy importantes para que podamos garantizar que mi negocio, que el negocio, pues que cada uno como empresario pueda empezar de una manera organizada. Muy bien, el cuarto paso, formalizar. Quiero hacer una pausa acá para escucharlos, para que podamos intercambiar opiniones. Voy a dejar de compartir mi pantalla y para que podamos hacer preguntas, que ya aquí estamos como hablando mucho. Si tenemos preguntas o comentarios hasta acá, quiero escucharlos y quiero saber si hemos contestado algunas de las inquietudes en lo que llevamos de la presentación. Entonces los escucho, por favor, pueden abrir la cámara, alzar la mano, abrir los micrófonos. Estamos hoy calladitos. ¿Qué es eso? Bueno, aquí preguntan si vamos a compartir la presentación. Efectivamente. La idea es que ustedes tengan una idea general de cuáles son esos pasos, pero que podamos empezar a trabajar en las cosas puntuales, tanto del plan de negocios como inclusive del tema de visión personal, para que podamos ayudarlos a llevar esa idea de negocio a una acción concreta y a la realidad. Vamos a ver, si tenemos preguntas, es el momento. Si tenemos comentarios, experiencias, si no, continuamos con la presentación.
Hola Vamos. Liliana, ¿me oyes? Sí, Mónica, adelante, claro que sí. ¿Cómo estás? Bueno, estoy acá en California y bueno, afortunadamente acabo de llegar a casa que pude salir un poquito antes de mi trabajo, así que ya un poquito más relajada pues escuchándote. Qué bueno. Eh, bueno, muy interesante obviamente la información que nos estás dando, también muy interesante pues escuchar a las otras personas que tanto como yo están por iniciar o ya tienen negocio como Eliana. Bueno, un paréntesis, llegué a ti por Eliana Restrepo. Ella pues es mi mejor amiga de la vida que amo, entonces ella me comparte todo lo bueno que le pasa a ella, nos compartimos. Así que obviamente escuchándote, se me viene a la cabeza muchísimas preguntas, dudas en este momento porque desde hace un poco tiempo con mi esposo estamos queriendo, pero ya hemos tomado una decisión de que sí vamos a abrir una compañía. Nuestra compañía, o sea, lo que queremos hacer es inicialmente comprar un camión y ese camión Ujú, ponerlo a trabajar. Aquí, pues en California como en Estados Unidos, el tema del transporte de camión es muy bueno, es muy interesante. Y hay personas cercanas a nosotros que ya llevan varios años con ese negocio, entonces yo de alguna forma me he empapado un poco de, bueno, ¿cómo es? Pues que sí, uno compra un camión, pero ¿cómo le hago, no? O sea, no es como tan, ok, me fui al dealer y compré un camión, pues porque además es una gran inversión. ujú. Entonces, bueno, este webinar obviamente quería escucharlo, como te digo, muchas preguntas, muchas cosas, porque a diferencia de pronto de las otras personas que están en este momento escuchándote, mi producto, o sea, mi producto es tener nuestro camión propio, que ese nos va a llevar a uno, dos o más, Ujú. pero es el contacto con la empresa, llámese Costco, llámese Samsung, Home Depot, y distribuya, o sea, el camión va a servir para que sea un distribuidor a otro cliente, ya sea final o también otra empresa o otra bodega o warehouse. Entonces, obviamente, de alguna forma es un poquito diferente a, digamos, a si voy a tener un restaurante o si tengo una empresa de construcción, etcétera, etcétera. Pero obviamente sí necesito, y lo que tú estás hablando es muy importante para mí, porque acá se necesita obviamente un paso a paso. Yo necesito abrir la compañía, necesito tener un montón de seguros. Lo de ayer me parece obviamente increíble escucharlo y pues así tengo que hacerlo, la cuenta del banco. Entonces, bueno, en eso estoy, ¿no? Es un proceso en el que ya inicié, estoy dando algunos pasos y pues escuchar este webinar es algo de mis pasos que estoy en mi proyección de abrir la compañía. Excelente, Mónica, y muchísimas gracias por compartir. Y creo que, digamos que escuchándonos y escuchando a otros ejemplos concretos, también podemos ayudar a sentirnos identificados, ¿verdad? Y entre nosotros mismos también podemos empezar a contestar esas preguntas. Entonces, definitivamente es un paso a paso. Como tú dices, este es uno de las cosas que uno tiene que hacer, es tener información, asesorarse. Sí, Hace años atrás, sobre todo aquí en este país para inmigrantes hispanos, no había mucha información. La barrera del idioma era mucho más fuerte que en este sí, momento, ¿cierto? Entonces, ahora no solamente tenemos acceso a recursos en español, con traducción, sino además virtual. Fíjate, tú nos estás escuchando desde California. ujú, Hay personas desde North Carolina, hay personas desde Georgia. Bueno, entonces esto definitivamente nos abre un mundo de posibilidades. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer o cuál es ese reto? Poder empezar a organizar y a filtrar esa información, qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve y sí, aplicarlo. Y por supuesto, compartir la información. Cuando nosotros compartimos, muchas personas se van a ver beneficiadas y por supuesto, nosotros también podemos aprender mucho de otras personas. ujú, Bueno, gracias. entonces, como parte de este seminario,
Yo he creado algunos materiales también, no solamente la presentación y el video, que muchas gracias, Zach, por poner como los links. Zach nos va a subir en el chat una lista de verificación en donde les va a dar a ustedes como el paso a paso de qué se necesita para abrir un negocio. Nuevamente, aquí estamos dando un brochazo general porque pues en hora y media no vamos a alcanzar a ver todo y como ven estamos tocando finanzas, estamos tocando marketing, estamos tocando inclusive el tema legal, ¿cierto? Pero sí nos da una ruta que nosotros tenemos que empezar a seguir como un checklist para saber cómo lo estamos haciendo. ¿Qué es qué es lo que necesitamos empezar a trabajar? Como por ejemplo informarnos, entonces, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor entidad para mi negocio? ¿Qué es lo que necesito en tema de licencias y permisos? Yo no tengo ni idea de finanzas, entonces, ¿qué son los gastos? ¿Qué son los costos? Empezar a educarme y empezar a averiguar qué es lo que necesito hacer. Entonces, esto les va a dar una idea, pero también los invito a que participen en otras charlas, otros seminarios, que lean la información y que se informen con otros pequeños negocios. Personas que de pronto comenzaron hace un año, personas que comenzaron hace 2 años. Esa experiencia nos va a enriquecer mucho y nos va a dar mucha información. Entonces aquí ya tenemos la lista. Muchísimas gracias, Zach. Y Juana pregunta, voy aprendiendo, se ocupa un abogado para un carro de comida, como para un list comercial. Si quieres abrir el micrófono y nos amplías más tu pregunta, Juana, por favor. Hola, tengo los niños y a veces no los puedo controlar. Por eso estaba escribiendo. Sí, yo preguntaba si es recomendable porque ha habido, bueno, yo vivo en Filadelfia, aquí a veces hay mucha estafa, hay muchas mentiras en todo lo que es el área comercial. Yo creo que a veces estamos tan emocionados y te presionan, como ellos tienen abogados, están más capacitados que nosotros los que no sabemos y solo sabemos cocinar o tenemos muchas ganas de tener un negocio ya, generar capital, generar dinero. Entonces, a veces nos presionan y se nos olvida, ¿no? Hoy sí, alguien me había hablado de un abogado comercial Sí. y algunas organizaciones lo tienen gratis y nosotros de la prisa o del apuro, y creo que es muy bueno es recomendar siempre un Sí. abogado o no sé si para el carro de comida, para que ellos no les pase, porque a veces invertimos todo, o sea, a veces tiramos todo el dinero y falta. Y ellos como están muy empapados, tienen un abogado, ponen, pues bueno, ellos, todo es a su favor. Y para los pequeños, para nosotros, para los negociantes, pues perdemos. Siempre lo hacen todo a su favor, tal vez por la falta de información que alguna vez las organizaciones no recalcan mucho, por favor, espérese un abogado comercial. Y a veces ya reaccionamos cuando ya estamos adentro y ya no hay nada que hacer. Cuando ya no hay nada que hacer. Sí, definitivamente, Juana, y muchísimas gracias por compartir y tienes mucha razón. Cuando nosotros comenzamos un negocio, estamos vulnerables también y estamos expuestos, aumentamos la probabilidad de correr ciertos riesgos, ¿verdad? Y uno de estos es eso. Al momento de comenzar un negocio, vamos a tener que celebrar contratos de arrendamiento, contratos con proveedores, tener relaciones con diferentes tipos de empresas, de personas. Digamos que la naturalidad de las relaciones comerciales que debemos emprender como comerciantes. Definitivamente sí, debemos estar asesorados y bien asesorados, tanto en la parte legal como en la parte contable,
como en la parte de negocios y de operaciones, incluyendo marketing, incluyendo todo esto. Nosotros somos dueños de negocios, somos el capitán del barco, pero no necesitamos saber todo. No somos pulpos, no somos expertos en todo. Y es un error creer que no las sabemos todas. El éxito de un buen empresario es estar bien rodeado y estar asesorado, siempre asesorado. La parte legal y contable definitivamente es una parte clave que puede ayudar a que nuestro negocio salga adelante, pero también a cubrir ciertos riesgos. Un abogado que nos ayude a revisar los contratos de lease de manera adecuada, que nos prevenga de poder firmar cosas que de pronto nos pueden meter en problemas o pueden perjudicar nuestra empresa, definitivamente es necesario. Cuando estamos comenzando o cuando estamos operando, asesorarnos de un buen contador que nos ayude a organizar esas finanzas también es clave. Entonces, la asesoría es fundamental. Adriana tiene la mano levantada. Adelante, bienvenida. Hola, Liliana. Hola, Adri. Bueno, a lo que estaba ahorita hablando Juana, ¿ustedes proveerían como esos servicios o recomendaciones o eso es una cosa que se hace afuera? Esa es mi primera pregunta. Y pues tendría otra pregunta después de esa. No sé si quieres que la haga ahorita o ya después. Sí. Bueno, si quieres vamos comenzando contestando la primera pregunta y ahí vamos conversando. Entonces, la asesoría, nosotros, los centros de desarrollo de negocios, les prestamos una asesoría integral a nivel de negocio. Entonces, les damos como esa ruta en cuanto a los negocios, en cuanto a qué hacer, en cuanto a cómo manejar un plan de negocios, en las proyecciones financieras. ¿Qué hacemos nosotros? Digamos que en las otras áreas, por ejemplo, recomendamos un abogado. Nosotros les podemos recomendar una serie de profesionales que podemos conocer en la red para que puedan ya con ellos trabajar específicamente los temas legales. O sea, nosotros no somos abogados, no somos contadores tampoco. Somos como esos asesores integrales que pueden ayudarlos a manejar ese barco. Recuerden que ustedes son como los capitanes y la idea es que ustedes puedan tener la ruta y saber de quiénes se van a rodear. Entonces, cosas específicas como leyes, como contabilidad, como inclusive marketing, son cosas específicas que deben trabajar con expertos. Entonces, nosotros podemos recomendarles, pero al no ser expertos no podemos trabajar directamente con eso. Y la segunda pregunta. Y bueno, y la segunda pregunta es, yo estoy en Georgia. ¿Podría acceder a sus servicios desde Georgia o tendría que comunicarme o asesorarme aquí con alguien en el departamento de Georgia? Bien, y gracias por la pregunta porque también veo que hay mucha gente de diferentes estados. Entonces, el SAC me está haciendo caras ahí. Bueno, resulta que los centros de desarrollo de negocios son recursos que vienen por estados, ¿cierto? Entonces, cada estado tiene su propio centro de desarrollo de negocios que se alían con ciertas universidades para proveer los servicios, como ya les dije, gratuitos. Todos estos programas de entrenamiento virtuales y presenciales, bueno, digamos que para quienes están lejos no es tan viable atender presencial, están abiertos para todas las personas, independientemente que vengas de Georgia o de North Carolina o de California. Pero los servicios de asesoría individual sí deben solicitarse directamente con el Centro de Desarrollo de Negocios del Estado. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer, y para todas las personas que de pronto estén interesadas, podemos contactarlos directamente con el asesor del Centro de Desarrollo de Negocios de su área. Entonces, ahí podemos hacer una llamada de descubrimiento, hacer una primera llamada y ahí los contactamos directamente con el Centro de Desarrollo de Negocios para asesoría individual. Para los entrenamientos están cordialmente invitados a todos los que hagamos online, que definitivamente, pues, seguramente les van a servir.
Súper, muchas gracias. A ti por la pregunta. Bueno, Juana, ¿tienes otra pregunta o tenemos la mano levantada desde antes? Es la otra Juana, Juana Gutiérrez, una Ah, otra la Juana. otra Juana. Hola, Juana. Tenemos dos Juanas. Bueno, sí, yo quiero hacer dos aportes súper breve. Lo primero es en relación a cómo podemos acceder a recursos de este tipo, porque sé que aquí hay personas que no están en Estados Unidos, vi algunas personas que están, por ejemplo, en República Dominicana, que es el país de donde soy, y obviamente quizás no al mismo nivel, pero en República Dominicana también tenemos accesos a, a asesorías, a este tipo de orientación para empresas. Entonces, es básicamente eso, que si hay personas de otros países que igual no se limiten, que no, que solamente Estados Unidos, no. De hecho, cuando yo formé mi primera empresa, yo tomé toda la asesoría, yo hice todo con una institución que se encargaba justamente de eso, de asesorar sin ningún costo a los emprendedores. Entonces es efectivamente eso, como decías, Liliana, de buscar la información, porque la información es poder siempre y cuando se aplica, entonces buscar. Y otra cosa que cuando Juana mencionaba sobre el tema de que a veces que presionan o que el desconocimiento, pues recordé que cuando yo puse mi primer negocio, yo hice un contrato de alquiler y pues no estoy segura si era por un tema de inmadurez o de dejadez o una combinación de las dos, pero la verdad es que el contrato de alquiler yo simplemente lo firmé porque yo dije, ah, no, ya ellos hicieron el contrato, como quiera que firmarlo. Y luego yo tuve situaciones donde la persona que me estaba alquilando me dijo, no, pero en tu contrato dice esto y esto. Entonces, desde esa vez yo siempre leo muy bien y no tienes que ser abogado. A fin de cuentas, si tú eres el dueño de tu negocio, tú tienes que saber qué cosas son factibles para ti, qué cosas pueden funcionar y cuáles Ujú. no. Entonces, con eso les digo, porque a veces estamos, no, porque yo cocino y yo nada más sé de cocina, yo pinto y yo nada más sé de pintar. No, si usted tiene una orientación de que usted quiere ser exitoso en su negocio, hay otras áreas que aunque usted no las sepa, aunque usted no vaya a volverse experto en eso, pero tiene que tener un manejo básico para que su negocio pueda desarrollarse, porque, por ejemplo, el tema de la finanza, muchos negocios no tienen ganancia, muchos negocios lo que hacen es que movilizan dinero Ujú. y ya yo creo que están ganando algo, pero ni siquiera saben o entienden exactamente cuál es el costo de sus productos. Entonces, eso era todo. Muchas De gracias. acuerdo, ¿no? Muchísimas gracias por tu aporte y definitivamente es algo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros buscamos asesoría, no quiere decir que nosotros le dejemos todo al abogado o todo al contador, ¿sí? Recuerden esto y siempre es, digamos que yo lo repito mucho, pero es como la mejor manera de que nosotros podamos asociar el negocio, cuál es nuestro rol y nuestro papel como dueños de negocio. Nosotros somos los capitanes. No necesariamente necesitamos estudiar leyes o estudiar contaduría o estudiar todo, porque pues digamos que para eso existen los expertos, pero sí debemos tener conocimiento e información suficiente que nos den el criterio para trabajar en equipo con los expertos, ¿cierto? Entonces, si es que yo voy a asesorarme de un contador, de un CPA, para poder declarar mis impuestos, yo no solamente le llevo los recibos sin saber si es que cuánto entró, cuánto salió, nada de eso, y que, porque él no sabe, él no es el dueño del negocio, él sabe muy bien sus temas contables y la parte técnica, que es en donde nos va a asesorar, ¿verdad? Pero yo como dueño de negocio, yo sé qué tiene sentido para esa declaración o no. Yo sé cuánto es que yo gasté en esto y en esto y en esto. Y si es que mi declaración de impuestos debe incluirlo o no. ¿Cuánto realmente fue que yo gané? ¿Cuánto fue el ingreso en tarjetas de crédito, en efectivo, por medio de cheques, etcétera, etcétera?
Es un trabajo en equipo y tener una información consciente de mi negocio para poder asesorarnos y que sea efectiva esa asesoría. Lo mismo del abogado. El abogado no va a sacar su bolita de cristal y adivinar qué es el contrato, en qué términos fue que yo lo firmé o no lo firmé o lo voy a firmar. Esa información, estar pendiente, estar informado y empapado de las cosas del negocio, definitivamente nos toca a nosotros. Somos los dueños y los capitanes de estos negocios. Bueno, muy bien, excelente, Juana, muchas gracias por tu aporte. Tenemos a Ana Yancy, vive en Hanover, Pensilvania. Bienvenida, Ana Yancy. Y me interesa información de los abogados, por supuesto. Bueno, yo les voy a compartir al final de la presentación un link y un QR code para que ustedes puedan sacar una cita individual conmigo y podamos empezar a trabajar su plan de negocios o podamos, digamos que empezar a responder esas preguntas de manera específica o hacer un plan de acción para que podamos empezar a crecer los negocios. Quienes no están en el estado, definitivamente podemos hablar y yo los transfiero directamente al Centro de Desarrollo de Negocios de su estado para que puedan continuar con el consultor asignado. Ya muchos de los estados tienen atención en español y tienen consultores muy calificados en español. Entonces podemos empezar a hacer y a establecer este contacto. Lo importante es que tengan los recursos y que comiencen con su idea de negocio, que ya no lo pospongan más, porque esto es de las cosas que siempre se posponen porque no tengo la información, porque no. Entonces vamos a arrancar de una vez. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con la presentación y al final vamos a tener más espacio para poder interactuar. Bien, bueno, entonces estamos en el cuarto paso. Ya hablamos del plan de negocios, de la propuesta de valor. Ahora vamos a hablar un poco de esa parte legal y de formalización. Cuando nosotros hacemos el plan de negocios, tenemos en cuenta muchas cosas. Entonces empezamos a unir las piezas del rompecabezas y empezamos a darnos cuenta qué es lo que nos hace falta o lo que tenemos. Y parte muy importante de eso, de ese plan, es la formalización, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo hacer para comenzar mi empresa de una manera regulada, de una manera legal, por decirlo de alguna manera? ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son esos permisos, esas licencias? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para comenzar a operar dentro del marco regulatorio de este país o de mi estado o de mi ciudad? Entonces, lo primero es que empecemos a pensar en mi empresa, en nuestras empresas como una entidad legal independiente. Recuerden que hablábamos de separar las finanzas. Bueno, pues también debemos separar la responsabilidad jurídica de la empresa como tal. Y para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama crear una entidad legal. ¿Cómo lo hacemos? Al momento de registrar nuestro negocio en el Departamento de Estado, en cada uno de los estados donde estemos, ahí le estamos dando una personalidad jurídica independiente o un certificado de nacimiento a esa nueva empresa que nace, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de hacer? No solamente hacer esa separación y comenzar con una entidad, digamos que con una empresa ya que maneje sus finanzas, que maneje sus contratos comerciales, sino que también nos ayuda a reducir el riesgo y la responsabilidad personal. Recuerden que hablábamos que al momento de iniciar una actividad económica estamos expuestos a muchos riesgos, ¿cierto? Así como nos mencionaba Juana, estamos expuestos a que firmamos un contrato que no tenemos información de esto, estamos interactuando con personas. La relación comercial implica riesgos de demanda, implica riesgos de muchas cosas, riesgos de quiebra, inclusive la empresa puede entrar en un mal momento y puede quedar en una situación legal complicada. Esto, al momento de generar una entidad legal separada, nos ayuda a
blindar la responsabilidad personal. Es decir, que cuando yo tenga un problema con mi empresa, sea la responsabilidad de mi empresa solamente hasta el monto del patrimonio, que ni mi casa, ni mi carro, ni mi patrimonio se vean comprometidos. Entonces, el principal beneficio y la herramienta más importante para cubrir un riesgo al momento de comenzar una empresa es registrarlo con una entidad legal separada. Pero ¿cuál es la mejor manera y cuáles son esas entidades legales que existen? Esta información, sobre todo lo de los costos de registro, está para Pensilvania. Cada estado maneja sus tarifas, pero en general la información y los conceptos son los mismos para cualquier estado, digamos que cualquier trámite que se haga en los Estados Unidos. Entonces tenemos dos grandes tipos de entidades legales, que son las entidades o sociedades de responsabilidad limitada y las corporaciones. Cuando hablamos de entidad legal, como les venía diciendo, como les mencioné anteriormente, estamos hablando de una entidad jurídica aparte que puede celebrar contratos, que puede hacer transacciones comerciales, que puede tener una cuenta bancaria aparte de la individual, que puede tener todos los derechos, todos, digamos que puede hacer todo lo que hace una persona individual, excepto votar. Pero es como esa entidad que puede cumplir como con todos esos deberes comerciales. Cuando nosotros estamos comenzando un negocio y nuestro interés, digamos que el principal beneficio es limitar la responsabilidad, podemos escoger cualquiera de las dos o una Limited Liability Company cuando estamos de pronto solos, iniciamos nosotros a nombre propio la empresa, o en sociedad, con mi hermano, con mi tío, con mi esposo, con mi hermana. Desde el inicio constituimos una sociedad y queremos limitar la responsabilidad y arrancar juntos una empresa. Para ese tipo de casos se incorpora la compañía de responsabilidad limitada. Cuando yo ya estoy pensando en una sociedad en donde reciba participación de externos, es decir, como vendo acciones, por decirlo así, entonces ya estoy pensando en corporación. Si es que necesito tener apoyo de inversionistas que no van a tener nada que ver con la operación de mi empresa, pero que van a aportar un dinero y van a tener participación en las utilidades de mi compañía. Estoy hablando de una corporación. Y dependiendo del tipo de corporación, el nivel de ingresos, la cantidad de socios y todos otros factores que influyen, puede ser una corporación S o una corporación C. El trato tributario entre las dos es diferente. Así que vamos a informarnos un poco más acerca de esto para poder tomar la decisión. Para las compañías de responsabilidad limitada, LLC o LLP, es un trámite que se hace ante el Departamento de Estado de cada uno de los estados. En este caso, para Pensilvania, vamos al Departamento de Estado de Pensilvania, en su website llenamos un formulario, averiguamos si el nombre está disponible. Si está disponible, lo que hacemos es registrarlo. Debemos tener una dirección física, no P.O. Box, no dirección virtual, una dirección física en Pensilvania. Lo mismo para cada estado, deben tener la dirección en el estado en donde se va a registrar para poder incorporar la empresa como LLC o LLP. Para el caso de Pensilvania cuesta $125 el registro. Se hace llenando el formulario en línea. Se envían los datos, allá hacen una revisión, se demoran 2 o 3 semanas en devolver el formulario sellado y firmado y ahí ya tienen un certificado de incorporación. Al tiempo que se hace este trámite, se debe sacar un número tributario o EIN number para la empresa. Independiente que si usted ya comenzó a vender como individuo,
y usted tiene su número tributario o tiene su número con el que declara sus impuestos, la empresa debe tener un número tributario. Este trámite se hace ante el IRS en el website, toma 3 minutos, es totalmente gratuito y el número le sale inmediatamente. Entonces, esos son los dos papeles con los que puede comenzar su empresa a facturar y a recibir dinero. ¿Listo? Y con esos dos papeles, usted va al banco, abre la cuenta bancaria a nombre de su empresa, le dan una tarjeta débito con el que puede hacer transacciones a nombre de su empresa y una chequera, y así ya comienza oficialmente a operar su empresa y a separar las finanzas de su negocio. Normalmente el Limited Liability Company es el recomendado para comenzar un negocio. Todas las empresas son diferentes, todos los casos son diferentes, pero de manera general es como el más recomendado porque el tratamiento tributario o digamos que la declaración de impuestos se hace adjunto a la declaración personal. Entonces no hay como un doble pago de impuestos por concepto del ingreso de la empresa y el ingreso de las utilidades. Entonces es el más recomendable. De hecho, si su empresa factura más de $100,000, debe tener una LLC hasta cierto monto. Para las corporaciones, como ya lo mencionamos, son sociedades que están compuestas de participación o acciones, y dependiendo el tamaño y el nivel de ingresos, puede ser una corporación S o C, y el tratamiento tributario es diferente. Entonces, la corporación C paga, los dueños de la corporación C o los accionistas pagan impuestos sobre los ingresos de la empresa, pero también sobre los dividendos o las utilidades generadas por la empresa. Este cuadrito también lo vamos a compartir en el chat. Si Zach me ayuda, por favor, a subirlo en el chat, este cuadrito, para que ustedes lo tengan. Ustedes pueden descargarlo ahí del chat o lo vamos también a enviar en un correo de confirmación, en un correo de seguimiento, después de este seminario. Entonces, aquí es como tener la información acerca de cuál es el tipo o la descripción de cada una de las estructuras legales para que usted, de acuerdo con su caso, pueda tomar la decisión cuál es el que más le conviene, con cuál puede comenzar y cuál es ese siguiente paso a nivel legal y de formalización. Estos son los pasos para el registro, básicamente. Entonces, una vez yo sé en dónde voy a poner mi empresa, entonces voy al Departamento de Estado de donde yo lo voy a poner, en el estado en que estoy. Escojo el tipo de empresa. Ya hablamos de cuáles son los tipos de entidades legales, el que más se me acomode. Elegimos el nombre de la empresa, verificamos que esté disponible. En todos los estados existe un sistema para verificar que está disponible y en todos los estados el trámite se hace ante el Departamento de Estado de ese estado. ¿Listo? Para Pensilvania, el Departamento de Estado de Pensilvania, este es el link, el enlace que utilizamos. Nosotros como Centro de Desarrollo de Negocios podemos ayudarles con asistencia técnica para poder registrar el negocio y poder enviar el formulario. ¿Sí? Nosotros no hacemos el trámite directamente, nosotros le ayudamos, lo que hacemos es una sesión de Zoom o personalmente, le ayudamos a sacar la cuenta, su cuenta, a su nombre con su password y a llenar el formulario para que usted mismo lo envíe y solicite el número, lo mismo con el IRS. Esto lo puede solicitar a través de una cita individual y pues no le cuesta nada, no tiene ningún costo. Y bueno, digamos que es parte como un poco de ese asesoramiento que podemos hacer. No hacemos el trámite, nosotros no hacemos el trámite, nosotros lo ayudamos para que usted mismo lo haga o le proveemos la educación necesaria para que lo pueda hacer, como punto de aclaración. Entonces, hacemos la incorporación de la empresa. Digamos que como cuarto paso se obtiene el número de contribuyente o el que hablábamos de número tributario para la empresa en la oficina de impuestos vía website.
Para Pensilvania se hace un registro en MyPath para las personas que venden bienes tangibles para el impuesto a las ventas. Se comienza a solicitar las licencias y permisos de acuerdo con el tipo de negocio. Entonces, si es que yo voy a poner un negocio de comida, voy a requerir más permisos que si voy a ofrecer servicios de asesoría en algo, ¿verdad? Abrimos la cuenta bancaria y tramitamos los seguros específicos. Bueno, eso es en cuanto a formalización. Nuevamente, esto es una idea general. Cada uno de los temas los tocamos en asesoría individual o en diferentes entrenamientos. El plan de acción. Una vez yo ya tengo cubiertos esos pasos, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Cuándo y dónde? Es muy importante que cuando hacemos un plan de acción, un cronograma, una planificación, tengamos en cuenta fechas, tengamos en cuenta un plazo específico, si no se queda solamente en planificación. ¿Qué recursos necesito? ¿Cuánto me va a costar? ¿Quién debería saber qué? ¿Quién me va a acompañar en esto? ¿Cuál es el medio de comunicación que voy a utilizar? Y buscar asesoría. Nosotros estamos dispuestos a asesorarlo de manera general para que usted pueda llevar a cabo esa idea de manera exitosa. Ya les voy a dar los datos para que podamos sacar una cita y todos nuestros puntos de contacto, que Zach también me va a ayudar a poner en el chat los enlaces. Esta lista de verificación para abrir el negocio fue la que compartimos en el chat, la vamos a enviar por correo electrónico y básicamente tiene como estos pasos que se dividen en planificar, formalizar y establecer un presupuesto y cada uno de los pasos necesarios para poder abrir un negocio. Entonces, espero que esto les ayude a tener como un punto de inicio, una base y por supuesto para que podamos empezar a trabajar juntos. Es todo lo que tenía para compartirles hoy, 7:04 de la noche. Los invito y quiero detenerme aquí un poco porque parte de nuestros programas de entrenamiento, ofrecemos un curso de 12 semanas en donde tocamos todos estos temas, pero ya de manera profunda. Y nos asociamos con la Cámara Hispana para ofrecer una beca para poder iniciar su negocio. Si usted quiere saber más acerca de este programa, Camino al Éxito con Kaufman, asista a la sesión informativa el próximo 21 de agosto a las 5:30 de la tarde. Usted puede ingresar, registrarse haciendo clic en este enlace, que lo va a poner Zach también en el chat, o con su celular puede escanear el QR code y registrarse para la sesión informativa. Próximo 21 de agosto, 5:30 de la tarde, está abierto a cualquier persona. Ustedes pueden ingresar, es un programa de 12 semanas. Lo vamos a hacer todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Es un masterclass bien interesante. Vamos a hablar de temas de finanzas, temas legales, temas ya más específicos. Cada uno de estos temas los vamos a tocar en profundidad. Va a recibir su certificado y también va a participar por una ayuda económica para poder comenzar con ese primer paso para llevar su negocio a la realidad. Les voy a dejar aquí un poquito el QR code. Si Zach me ayuda poniendo este link en el chat para que podamos registrarnos. Este es mi enlace para que podamos solicitar una cita individual y seguir hablando un poco acerca de su negocio. También puede levantar su teléfono y escanear el código para poder solicitar la cita individual. Y estos son mis datos de contacto. Si ustedes me quieren contactar por correo electrónico o por teléfono o agendar directamente la cita, estaré feliz de trabajar con ustedes. Bueno, muy bien. Esto era todo lo que tenía para decirles. Este es un QR code para una encuesta que se los enviaré también por correo electrónico. Y quiero darles las gracias por su participación hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla por acá.
para que podamos despedirnos. Muchísimas gracias por su participación. Espero que esta información les haya sido muy útil. Quisiera que nos acompañaran el próximo 21 de agosto en la sesión informativa del Masterclass Camino al Éxito. Es de verdad una oportunidad que ustedes tienen para poder educarse y poder tocar en detalle todos estos puntos que hablamos hoy. También de poder hacer un plan de acción y sobre todo, bueno, poder participar por esa ayuda económica que seguramente nos va a servir mucho para poder comenzar nuestro negocio. Entonces, si tenemos preguntas en este momento, si no, ya Zach nos puso todos los datos aquí en el chat para que ustedes se puedan registrar. Les agradezco mucho su tiempo, muchas gracias por su participación. Espero que esta información les haya sido útil. En nuestro canal de YouTube va a quedar la grabación y vamos a compartir todos los recursos también en un correo electrónico para que ustedes los tengan a la mano. Ustedes pueden enviarme un correo electrónico también en cualquier momento con cualquier pregunta que tengan y estaré feliz de trabajar con todos ustedes. Muchas gracias a todos.